noches, amigos televidentes, bienvenidos a su programa Palabra a Tiempo, en su segmento Hablemos de Calidad y otros temas, bajo la producción del doctor Julio Santana y Francisco Cruz. Nos acompaña hoy la doctora Dolores Gil, la cual es experta en temas de lavado de activos en la República Dominicana, con amplia experiencia en el sector. Antes de pasar a hablar con la doctora Gil, como siempre es costumbre por parte nuestra, hacemos una introducción en la temática y antes que nada hay que dar gracias a la Madre Naturaleza porque los 3 días que hemos tenido corridos de lluvia han permitido que nuestras presas, embalses y en sentido general la agricultura y nuestra ganadería sientan un alivio después de estas semanas que hemos tenido consecutivas de poca fluencia de lluvias, que han cesado, gracias a Dios, en los últimos 3 días. El tema de hoy es de lavado de activos, un tema de mucha relevancia e importancia a nivel nacional, en vista de que nuestro país es un país que recibe inversiones, como muchos otros más, y que cuando vemos las cuentas nacionales identificamos que al final de ese registro, de esa balanza, existe una partida que se llama errores y omisiones, que algunos años ha llegado a representar cerca del 10 y hasta el 12% del PIB, lo cual indica que son aquellas actividades que de alguna manera u otra el Banco Central no ha podido atribuir dentro de las ramas de actividad económica precisamente como tales, y eso se puede asociar en muchos casos al lavado de activos, el narcotráfico y cualquier otro tipo de actividades que no son muy lícitas o que no son consideradas como tales como actividad económica. Vemos que en nuestro país, en el año 2017, se promulgó la ley 155 de ese año, 155-17, sobre el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Quizás le pueda surgir a las personas un poco contradictorio el término de financiamiento del terrorismo, pero sabemos que según se han dado reportes, nuestro país estuvo vinculado a aquellos ataques terroristas del 11 de septiembre, de que parte de esos personajes que estuvieron interviniendo en esa acción de terrorismo pudieron iniciar alguna parte de sus operaciones desde nuestro país. Y además, desde el año 1999 se promulgó o se realizó la Convención de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, con lo cual nuestro país también es parte de todas esas iniciativas. Lavado de activos. ¿Qué entendemos por lavado de activos? La doctora nos va a profundizar un poco más, pero quizás a modo general podemos ver como aquella práctica que busca de algún modo u otro lavar, blanquear, transparentar un activo como tal, activo que puede ser económico propiamente dicho, para convertirlo luego en un instrumento líquido que permita ser utilizado en el resto de la economía y que ya se divorcie de alguna manera de su procedencia, que puede ser de origen dudoso o de un origen que sea de una actividad ilícita, propiamente como se menciona el tráfico de personas, el tráfico de armas, por ejemplo de destrucción masiva, el narcotráfico, entre otras actividades. Es preciso en ese sentido, aquellos que hemos tenido oportunidad de incluso vivir fuera del país, se confunde nuestro país con Dominica. Dominica es considerado por la Unión Europea, junto con otros países como Bahamas, Barbuda, Santa Lucía y otros más grandes como Kuwait y Qatar, como uno de los famosos paraísos fiscales. ¿Qué se entiende por paraíso fiscal? Como aquellos países que cuentan con una regulación que no es muy fuerte, no es muy sólida, en muchos casos no es transparente y que no implica la colocación de impuestos a ciertas actividades económicas, con lo cual le da preferencia a extranjeros que quieren pertenecer al país como residentes de sus actividades económicas o como personas físicas, para aprovecharse de estos incentivos que existen. Entonces aquí viene a colación un concepto o dos conceptos que en términos fiscales y el análisis tributario se conocen como la diferencia entre evasión fiscal y la elusión fiscal. La evasión se define en grandes rasgos como aquellas actividades que se realizan
con el fin de evitar, como se dice su nombre, el pago de tributos, mientras que la elusión fiscal se compone básicamente con aquellas actividades que de algún modo no evade el impuesto propiamente dicho, pero busca alternativas para reducir el impacto de la carga tributaria de la persona física o jurídica que ejerce la acción. Es en ese sentido que, por ejemplo, hay muchas empresas que para tratar de evadir impuestos y blanquear capital se conforman como empresas en un país, principalmente en estos paraísos fiscales, realizan operaciones y hacen triangulaciones con otros tantos países que es difícil para la administración tributaria en concreto poder rastrear el origen, destino y uso de fondos a través de estas que a veces son compañías fantasmas, incluso son propiedad de personas que son ajenas a las que originalmente estaban, que ahí aparece otro concepto nuevo como el de los testaferros, que son básicamente estas personas que son medios de, digamos, movimiento de capitales y que no son hechos de una manera muy ilícita. Sin más preámbulo, me permito presentar a la doctora Dolores Gil, me permito también leer un poco su currículum para entender el nivel de importancia que tiene nuestra invitada en el día de hoy. La doctora es licenciada en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y asimismo realizó la maestría en Derecho Administrativo. Cuenta ya, doctora, me voy a ahorrar la cantidad de años, sí, pero cuenta con vasta experiencia en el sector, habiéndose independizado a partir del año 2005 y creado su bufete Gil, Félix y Asociados desde dicho año. Su ámbito de ejercicio es bastante amplio, se incluye dentro de su arsenal la materia civil, corporativa, comercial, empresarial, migratoria, zonas francas, es notario público, cuenta también con experiencia en temas inmobiliarios y de litigios, con lo cual nos asegura una hora bastante entretenida con un tema que es interesante para los dominicanos y dominicanas. Dentro de su formación también se incluyen varios cursos, seminarios, talleres, entre uno de esos temas, uno que nos apasiona bastante al doctor Santana y a mí, que es el sector eléctrico, con lo cual también pudiéramos hablar un poquito del sector. Sin más, doctora, me permito que se presente nuevamente. Sí, buenas noches, Francisco. Para mí es un placer, y amigos televidentes, estar aquí compartiendo los conocimientos que tenemos en este tema tan importante y sensible como es la ley contra el lavado de activos, financiamiento de terrorismo y armas de destrucción masiva, porque es un tema muy sensible que afecta a nuestra economía y porque involucra básicamente las principales actividades del comercio, como son las transacciones inmobiliarias, los traspasos de vehículos, los casinos, juegos de azar, entre agencias de corretaje inmobiliario, entre otras. Por eso es importante que la población entienda a grandes rasgos cuáles son las implicaciones de esta ley y cuáles son las regulaciones específicas que ella pone a cargo de las personas responsables. Doctora, y en términos generales, ¿se ha podido identificar si la práctica de lavado de activos es una práctica recurrente o es una práctica aislada en casos muy aislados en República Dominicana? Realmente, cuando ya tú ves que hacen una ley de esa magnitud, es porque realmente el lavado de activos es una realidad en nuestro país. Y podemos ver cómo proliferan empresas, por ejemplo, en tipo construcción, sí, ventas de vehículos, dealers, entre otras, que son utilizadas por personas para, como bien tú dijiste en la introducción, blanquear dinero, lavar dinero, lo colocan en esos tipos de negocios, lo legalizan y ya a partir de ahí el dinero sale limpio. Entonces lo destinan a otras áreas que sí. Claro. De hecho, uno ve que el sector construcción en nuestro país, estas torres en lugares prestigiosos, se construyen 15, 16 niveles y luego cuando uno pasa de noche está la torre apagada. Exacto. Eso pudiera dar indicios a que uno pensar que o son extranjeros contribuyendo a los 6.6 millones de turistas que la República Dominicana recibe anualmente, o son quizás inmuebles que son, no necesariamente, no decimos que sea así, pero que pudieran ser sospechosos, y ahí quisiera quizá
que nos ayude un poquito abordando con el tema de qué se considera como una actividad sospechosa en esta ley que contamos en el país. Sí, fíjate, como bien tú dices, la ley contempla regulaciones, divide las obligaciones en sujetos obligados, financieros y no financieros. Los financieros son las empresas de crédito inmobiliario, le hace bancos, financieras y ese sector. Y los no financieros son otro tipo de profesionales como los abogados, los contadores, las empresas de corretaje inmobiliario, que es donde mayormente se viene ejerciendo la práctica de lavado de activos. ¿Qué pasa? La ley en el renglón como de sujeto obligado no financiero, como son los abogados y notarios públicos, ponen a cargo de esos profesionales, valga la redundancia, una carga bastante grande, porque tiene la obligación de identificar los posibles nichos de lavado. Tiene que identificar al cliente, la procedencia del dinero del cliente, el método de pago, y si en ese interín, en el curso de una operación, el profesional ve que hay algo que no cuadra, como tú dices, que no está claro el origen del dinero, la actividad a la cual se dedica la persona, o que esa persona tiene una actividad, reporta una actividad, sin embargo la operación que está cursando no se corresponde, los ingresos no se corresponden con la actividad que realiza, pues ya eso constituye una operación sospechosa. Y una pregunta, doctora, ¿qué institución a nivel del Estado se encarga de regular esa materia? De aquí en eso que ustedes, como bien dice, los notarios públicos y usted, notario público, ¿a quién tienen que reportarle? ¿A quién tienen que decirle para que la audiencia sepa en caso de que hay personas, usted me comentaba antes de entrar al segmento, que han habido empresas que usted tiene conocimiento de que se han estado envueltas en algún tipo de operación y no conocen necesariamente la ley? ¿Quién administra esa ley? En principio, la Unidad de Análisis Financiero es una entidad que es dependiente del Ministerio de Hacienda y es quien toma y maneja todo el control de aplicación de la ley de lavado de activos. La misma ley también faculta a la Dirección de Impuestos Internos, para este ámbito específicamente, también a tomar las previsiones del lugar y las regulaciones y seguimiento del lugar. ¿Y la Procuraduría General de la República interviene en algún aspecto? Bueno, sí, porque ya ha identificado una vez una infracción de este tipo, entonces ya se hace la persecución a través del Ministerio Público. Los países cuentan con acuerdos como los de doble tributación impositiva para evitar que una empresa tribute en un país y que tribute también en otro país, duplicando la tributación como tal. Entonces, eso motiva que muchas empresas, para evitar pagar en cualquiera de los dos países, motiven estas acciones que no son muy transparentes. En nuestro país tenemos experiencia de ese tipo, que usted tenga conocimiento. Sí, claro. Nosotros tenemos un acuerdo con Estados Unidos, que es el FATCA, en virtud del cual la República Dominicana está en la obligación o asumió el compromiso de indicar a Estados Unidos las operaciones que realicen sus nacionales aquí, con la finalidad también de que ellos tributen. Igualmente, para República Dominicana, si tiene conocimiento o si, por ejemplo, entran a la República Dominicana ingresos de operaciones realizadas en el exterior, también tienen que tributar aquí. Existe un acuerdo específicamente con Estados Unidos de que hay una deducción del impuesto. Si, por ejemplo, tributó allá y tiene que tributar aquí, se deduce en cada país la parte que le corresponde, que ya ha correspondido. Sí. Claro. Cuando vamos a hacer depósitos, no es que sea una práctica frecuente en mi caso, me tocó una vez por una coyuntura. Yo hice un depósito superior al monto equivalente a $10,000. Insisto, no es una práctica frecuente en mi caso. Y la persona que me atendió en el banco me pidió que yo debía llenar un formulario que era enviado a la Superintendencia de Bancos para registrar el origen de esos fondos. Yo di mi declaración, puse mi firma y digamos que me aceptaron el depósito, que era una cuenta personal mía, venía de efectivo a depositarlo en esa cuenta y no sé qué quedó ahí, pero evidentemente como yo tenía como justificarlo, hasta ahí quedó eso y el depósito se hizo normal. ¿Qué hubiese pasado si el oficial detecta, o el cajero en este caso, detecta que posiblemente haya un origen dudoso de esos recursos? ¿Cuál debió haber sido el procedimiento si hubiera sido dudoso mi depósito? Exacto, sí, como tú bien lo indicas, los bancos como sujetos obligados financieros
que es el mayor sector, digámoslo así, tiene la obligación de llevar ese tipo de control. A partir de ese límite de dinero, tiene que llenar y justificar el origen de los fondos, ya sea por una transferencia, una operación inmobiliaria que se hizo. Claro. Te piden, hemos tenido experiencia donde te piden todo tipo de documentación. A veces hay incluso problemas porque a veces vienen transferencias de fuera, pero entonces ya por una transferencia inmobiliaria, pero ya se pierde el contacto con la persona que vendió y ya tú sabes el procedimiento que hay que agotar para uno localizar de nuevo a esa persona y poder justificar la operación. Si no tiene cómo justificarlo, pero ya el dinero entró a la transferencia, entonces ellos están obligados a hacer el reporte a la unidad de análisis financiero y ellos tomarán las provisiones del lugar. Para el caso de los inmuebles, doctora, ¿cuál es el monto, digamos, límite hasta el cual no hay que pasar por ese proceso de declaración? ¿Existe un monto? Sí, existe un límite. La ley establece que para la transferencia de inmuebles se pueden hacer operaciones en efectivo hasta $1,000,000, $15,000. Hasta ese momento se puede hacer la operación pura y simplemente y lleva el dinero y no pasa nada. Pero bueno, ¿qué inmueble, a menos que sea un inmueble de bajo costo, va a tener ese precio? En una zona tal vez no, medio degradada. Y a partir de ese monto se puede hacer la operación en efectivo, pero entonces hay que hacer un reporte. Se llama reporte de transferencia en efectivo, de transacción en efectivo. La unidad de análisis financiero tiene un sistema para recibir ese tipo de informes. Okay. Hay que llenar un formulario y reportárselo allá. Entonces ya ellos van teniendo ese control y si en un momento dado hacen una fiscalización, ¿verdad?, o un seguimiento de operaciones, pues ya pueden se van a encontrar cosas y pueden investigar a la persona y al profesional también que intervino en la operación para ver si hizo la debida diligencia. Perfecto. Vamos a una pausa comercial y al regreso de esa pausa seguiremos abordando, como hablaba con la doctora, casos prácticos que ustedes, los amigos televidentes, puedan ver, puedan sentir, puedan escuchar. Ah, mira, a un vecino mío le pasó, es verdad. O mira, un vecino mío está en proceso de... Entonces, tener en cuenta esas alertas para evitar ser sujetos de ser nombrados como sospechosos, no necesariamente una acusación formal, sino que lleva un proceso de investigación un poco más rigurosa de lo que sería una transacción normal. Esperamos continuar con su presencia, volvemos a la pausa. ¿Ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. Higüey Travel te lleva a conocer Israel, Palestina, Jordania y Egipto. 14 días de aventura, todo incluido. Nuestra excursión incluye boletos aéreos, traslados, alojamiento y visitas según itinerario, alimentación completa, tarjetas de asistencia en caso de accidente, guía de habla hispana, impuestos incluidos, tour en autobús de lujo con Wi-Fi. Visitaremos las espectaculares pirámides de Giza en Egipto, la monumental ciudad de Petra en Jordania, la iglesia de la Natividad donde nació nuestro Señor Jesús en Belén, Palestina, así como la ciudad santa de Jerusalén en Israel. Viajamos del 24 de junio al 5 de julio, desde $4,995 por persona. Deja tu viaje en manos de expertos. Llama al 829-853-4440 y 829-645-7755 o escríbenos a higüeytravelsa@hotmail.com. ¿Acaso no te asusta ser padre? No. Bueno, tal vez un poco. Tenemos que buscar ayuda.
cambio viene de Dios. Amigos televidentes de su programa Palabra a Tiempo, en su segmento Hablemos de Calidad y otros temas, entramos con la doctora Dolores Gil, la cual es experta, como ya han estado viendo en el segmento anterior, en temas de lavado de activos. En la pausa conversamos algunos temas adicionales que nos gustaría que la teleaudiencia se haga conocimiento de ellos. Yo le hacía la anécdota de que tengo un conocido que adquirió un inmueble y que está próximo, relativamente próximo a culminar la cuota del préstamo inmobiliario. Y esa persona me conversaba que tenía ciertas dudas porque había escuchado que era una práctica, no digamos que común, pero sí hay precedentes de esa práctica, de que una vez saldara el préstamo del inmueble, ese título que te otorga la institución competente estaba libre y pudiera ser sujeto de que alguna persona con una mala intención pueda hacerse el título y transferirlo a su nombre porque, entre otras cosas, cuenta con el título original y la copia de cédula del beneficiario del inmueble. Doctora, ¿esa práctica es verdad que sucedía? ¿Sigue pasando? ¿O qué ha hecho la administración para regular ese proceso? Fíjate, cuando tú compras un inmueble con un préstamo hipotecario, se emiten dos títulos. El registro de título inscribe la hipoteca, inscribe la transferencia, la compra que tú hiciste, y emite dos títulos. Uno duplicado del dueño, que le pertenece al propietario, y un duplicado del acreedor, que se llama ahora registro del acreedor hipotecario, que es para el banco o la entidad que prestó el dinero. Cuando una vez inscrita la operación, el registro de título entrega al banco su duplicado del acreedor hipotecario y al propietario le entrega su duplicado del dueño. Anteriormente existía una práctica donde el banco, y todavía hay entidades que lo hacen, sobre todo financieras y cooperativas, que cuando prestan el dinero se quedan con el título del dueño. Pero en el registro de título ha cesado esa práctica, sino que le entrega a cada quien su título. El dueño va directamente y retira su título y ahí no hay riesgo. Lo que debe tomar en cuenta es que si hace una operación ya sea con financiera o un préstamo informal, generalmente el acreedor retiene el título, entonces en ese momento sí hay riesgo. Pero en sentido general, el registro de título es muy riguroso con la entrega del certificado a personas que no sean los titulares. Entonces, doctora, ¿cuáles son esos métodos de los sujetos obligados que contempla la ley y qué implica eso en términos de las transferencias, del proceso de comercialización de un bien, no servicio, pero sí un bien en el contexto de la regulación dominicana? De la ley, sí. En virtud de la ley, se ha delegado prácticamente en el abogado, en el notario, la responsabilidad de regular esa parte. Al inicio de la ley se creó como un poquito de pánico, digamos, porque los registros de títulos e impuestos internos estaban pidiendo que se le deposite la constancia fehaciente del pago, como dice la ley. Eso implicaba que si tú pagaste con un cheque de tu cuenta, tenías que depositarlo en el registro de títulos. Y como eso es público, a partir de la inscripción cualquier persona puede ir y solicitar visualizar en la sala de consulta ese documento, pues ya iba a tener acceso a tus datos bancarios. Claro. Entonces ya se tomaron medidas y entonces establecieron que no tenía que depositar el método fehaciente de pago, llámese un cheque o transferencia bancaria, sino que es el notario el que tiene que realizar ese trámite. Primero, identificar al cliente, llenar un formulario de control que se llama debida diligencia, donde hay que identificar al cliente quién es, a qué se dedica, cuál es la operación comercial que ejerce, el origen de esos fondos con lo que se está realizando la transacción. Entonces, con toda esa información, el notario tiene que crear un registro, tiene que tener un oficial a cargo y tiene que registrarlo en la unidad de análisis financiero. Entonces, esa persona es el enlace entre la oficina del sujeto obligado y la unidad. Entonces, doctora, todo eso implica que el proceso de ejecución de un notario público y su coste quizás se incrementan. Sí. ¿Qué tiempo debe conservar
ese notario público, dicha documentación, que pueda ser sujeto de revisión, fiscalización, regulación posterior? ¿Qué tiempo más o menos debe durar? Sí, la ley establece que tiene que conservarse el registro por un término de 10 años. 10 años, una ya década sea completa. de manera física o digital también o en las nubes. Independientemente de la tipología de la operación. Es decir, Exacto. si es una transferencia de un vehículo o si es O una de villa. una acción, sí, claro que sí, un vehículo, un inmueble, una acción. Cualquiera de todas las operaciones consignadas y reguladas tienen que ser conservadas por 10 años. Y también está el hecho de que también está sujeto a supervisión. En cualquier momento el Ministerio Público o la DGI puede ir hacia acceder el administrado. y pedir la información. Y- Lo que conlleva, dicho sea de paso, lo que se llama que es una violación al secreto profesional. Ahí va. ¿Entiendes? Ahí va. Al secreto, incluso el mismo secreto bancario y Sí. todos esos temas. E incluso tenemos una ley de protección de datos. Así es. ¿Cómo puede entonces quizá, aunque evidentemente la administración puede, digamos, adentrarse con un acto, no sé si de alguacil o algo que venga del poder legislativo o judicial como tal, el judicial más bien, puede ir y investigar mis cuentas por encima de que yo tenga una protección de datos? Porque el Estado está en la capacidad y en la facultad de poder investigar a cualquier persona que sea sujeto a alguna actividad sospechosa. Así es. Entonces, ¿pudiera quizá alguien oponerse a que la administración pueda revisar su información? ¿O qué pasaría si ese notario público pierde la información y yo, como persona que utilicé al notario como ente oficial que avala mi operación, si ese notario perdió la información, ¿hay algún tipo de responsabilidad del notario con la persona que efectuó la operación? Sí, claro que sí. Hay responsabilidad para el notario. Para el notario. Para el notario, en principio, porque hay sanciones penales, de tipo penal que especifica la ley, para el caso de que no se lleven los registros o no los conserven, o se niegue el notario, por ejemplo, a entregarlo, a mostrarlo a la autoridad competente en caso de ser requerido. Y obviamente, si el notario perdió la información, pues por causa... Y esa pérdida perjudica a la persona, porque si a ti te están cuestionando Claro. por Y yo una me operación amparo en que sospechosa, el te notario amparas, lo tiene. exacto, en el notario, y que se hizo la debida diligencia y que tú justificaste tu operación. Si el notario lo pierde, claramente tiene que responder, tiene una responsabilidad frente al administrado. al administrado. Y una pregunta, doctora, entonces eso nos obliga a nosotros, cualquier operación que tenemos, así sea una transferencia de un vehículo, a conservar esos originales durante cierto tiempo, como usted menciona, 10 años. Sí, en el caso del sujeto obligado del profesional que interviene por 10 años. Y también no solamente el notario, también es bueno decir que son sujetos obligados los contadores. Los contadores públicos autorizados. Sí, CPA. cuando manejen en operaciones específicas, cuando manejen o administren cuentas de personas. También las oficinas de corretaje inmobiliario. Eso es algo que ni siquiera ese sector lo sabía. Tuve un caso en una ocasión en que se estaba manejando la venta de una casa a través de un corredor y ellos no tenían ni idea de que esa ley los regulaba a ellos y querían hacer una transacción en efectivo por encima del monto establecido por la ley. Entonces ya ese mismo sector también se está cuidando y tienen que establecer políticas, entre ellas tienen un formulario que se llama Conoce tu cliente. Excelente. Cada vez que van a hacer una transacción, ¿verdad? Ellos están vendiendo una casa de un cliente, tú la vas a comprar, a ti te obligan a llenar un formulario con datos específicos que requiere el protocolo para que quede justificada el origen del dinero, de ese tipo de regulaciones que la ley requiere. Dentro de esa información da acceso, por ejemplo, al data crédito. Sí, se pide una constancia de que se pueda acceder al data de la persona también. Usted mencionaba, doctora, antes de empezar la sesión del día de hoy, que obliga también a tener manuales de procedimientos. Sí, claro que sí. ¿Qué implicaría eso en términos de la operación rutinaria, el día a día de cualquier persona que se dedica, por ejemplo, al mercado inmobiliario? Claro. La ley establece que tiene que tener manuales, ¿verdad?, de procedimiento para establecer políticas para salvaguardar, ¿verdad?, las regulaciones que dice la ley. Okay. ¿Qué implica eso? Que hay que tomar previsiones, evaluar factores de riesgo, porque la misma ley también contempla cuáles son los niveles de riesgo de los clientes. Entonces, en esos manuales tienen que establecer esas políticas, cuáles son los clientes sujetos de riesgo.
viene dado por procedencia, hasta por países. ¿Tú me entiendes? Bueno, si vienes de tal o tal país. Según la nacionalidad. Eso es según como cuando uno viene de un vuelo, te preguntan, ¿viene el vuelo de Panamá? A la derecha. Ya. ¿Viene de Miami? Sí. Colombia. O Colombia, claro. Y países así, Kuwait, para Medio Oriente, para el caso en lo que concierne al terrorismo. Ya cuando tú vas a tener una operación con un nacional de esos países, pues ya tú sabes que son nacionales de alto riesgo y así los va clasificando. Entonces tiene que instruir al personal. Todo el personal de esos sujetos obligados tiene que conocer la ley. La persona, el sujeto obligado está obligado, valga la redundancia, a instruir a su personal, porque no puede decir, no, yo no sabía, no fulano. Claro, no puede alegar ignorancia. No puede alegar ignorancia. Y para alegar ignorancia o no alegarla, ¿qué hace la administración en términos de difusión, de capacitación? ¿Tiene jornadas? Sí, claro. ¿Utiliza medios digitales para informar o deja, digamos, que el administrado mismo sea quien por su propia cuenta tenga que hacerse conocedor de la ley? No, la unidad de análisis financiero se ha dado la tarea así de ir instruyendo a la ciudadanía. Está haciendo talleres por sectores, porque la ley, tú me entiendes, sectorial. Va haciendo talleres en la misma página de la unidad de análisis financiero. Si tú accedes, tiene toda la información de los manuales, protocolos, formularios y procedimientos que se deben llenar. Incluso si se hace una modificación en los protocolos, en el formulario, lo avisa que se hizo una modificación. Para que las personas, y van incluso de pueblo en pueblo, para el Colegio de Abogados, de Notarios, también ha colaborado bastante con la difusión de la ley en lo que corresponde y capacitación a los notarios y abogados. Y en ese sentido, también allá en la sede también va a hacer talleres periódicos sobre las instrucciones que debe observar el sujeto obligado, en este caso el notario público. Claro. La ley también contempla la financiación al terrorismo. En Hiroshima, en Japón, está el Museo de la Paz en alusión al Little Boy, que fue el nombre de la bomba nuclear que en 1945 explotó a casi 300 metros de altura de Hiroshima y que fue nefasto y devastador para las poblaciones de ese momento y todavía hoy en Hiroshima. Existe en ese museo, frente al museo, una llama que hace alusión a que esa llama se apagará cuando la última arma nuclear se haya desactivado en el mundo. Hay quienes son pesimistas y piensan que esa llama va a mantenerse por mucho tiempo encendida. Otros son más optimistas, aquellos que como yo tuve la oportunidad de ver los efectos de una bomba de ese tipo, implican en la ciudadanía, en el lugar, en el terreno donde está. Entonces pensamos que quizá eso debe terminar. En nuestro país no somos catalogados un país en pro del terrorismo, entonces quizá esta ley se puso más como para ser parte de esa gran ola mundial de un compromiso de Estado de confirmar lo que otros países procuran de la paz mundial y de evitar el tráfico de armas y de armas propiamente de destrucción masiva. ¿Usted tiene conocimiento de que se haya penalizado a alguien en esa materia o al menos de manera sospechosa? Bueno, mira, por terrorismo hay un caso famoso y no tan lejano, reciente, que es un ataque al metro que hubo aquí, que se catalogó de bueno, sí, interesante hablar de ese terrorismo tema. Y fue condenado también esa persona a la pena máxima. Así de manera reciente y en virtud de la ley, ese caso. Nosotros somos un país que no tenemos un alto perfil de terrorismo ni de tráfico de armas, pero como tú bien le dijiste, hay movimientos a nivel mundial que a razón de eso también fue que se modificó la ley, porque había aquí una ley contra el lavado de activos, pero se modificó en el 2017 justamente para responder a las exigencias internacionales. Como es la GAFI, que es el grupo de alianza financiera, del cual nosotros somos parte, y también el GAFILAT, que es el mismo GAFI pero para América Latina. Que dicho sea de paso, nuestro país es vicepresidente a través de la directora de Unidad de Análisis Financiero. Es vicepresidente por este año y el año próximo se perfila que va a ser el presidente. Entonces, atendiendo a todas esas exigencias mundiales, es que sea adecuado la ley para que responda. Esperemos, ¿verdad?, que no tengamos que aplicarla ya a nivel general. Doctora, y en términos generales, ¿esa ley tiene vacíos actualmente? Hay muchas leyes en nuestro país, en el mismo sector eléctrico, que me gustaría quizá abordar un poco ahí.
hay vacíos en las leyes, vacíos conceptuales, vacíos de funcionamiento, de la operatividad, de lo que implica la ley. Por ejemplo, contamos con la ley 103-13, que es una ley que se creó para fomentar la utilización y en concreto la importación de vehículos de fuentes no convencionales. Entiéndase, vehículos eléctricos, por ejemplo. Pero es una ley que no se puede operar porque los requisitos que implica la ley es para un vehículo, porque los legisladores pusieron y ya ahí ponía un condicionante. Exacto. Que era vinculante entre una característica y otra, y es imposible su aplicabilidad. Esta ley tiene vacíos, o como está, es operable, funciona bien, se puede incluso a nivel de los administrados defender correctamente sin vacíos, o existen esos espacios que puedan ser mejorables como todo documento. Sí, fíjate, toda ley en el tiempo tiende a ser mejorada. Claro. Hay una ley, por ejemplo, que es la ley de sociedades, que yo digo que ha tenido una cantidad récord de modificaciones, porque data del 2008 y ya justamente recientemente se promulgó una segunda modificación. Se dictó en 2008, fue modificada en 2011 y ya ahora también ha sido sujeto de otra modificación. O sea, que en el momento que se producen, después más adelante se descubren vacíos o mejoras que se hacen. Entonces, esta ley, como toda en su momento, puede que sea. Pero ahora bien, yo entiendo que el problema vital es de aplicación. De aplicación. De que la autoridad competente le den seguimiento, porque hay muchos sectores y muchos nichos que no están siendo supervisados. Por ejemplo, el sector cooperativa. Sí, usted lo mencionó. No está regulado por la ley. Pero el IDECOP existe, el IDECOP, y hay una ley del IDECOP que teóricamente regula la conformación de las cooperativas, su funcionamiento. No, claro que sí, pero lo que como sujeto obligado no le implica responsabilidad. No tiene responsabilidad, ni está supervisado ni por la superintendencia de banco, y es regulado únicamente por el IDECOP. Entonces, como tú bien sabrás, las cooperativas hoy día están manejando mucho dinero. Mucho dinero. Entonces es un nicho bastante sensible para lo que se quiere prever con esta ley. Y por ejemplo, la administración, varios mercados que son los que principalmente se utilizan para lavado de activos son el mercado inmobiliario, y ya hemos hablado del tema de los vehículos. Dealers hay muchos en el país. Resulta y parece ser más atractivo tener un terreno para un dealer que hacer una torre en algunos sitios ventajosos en nuestro país. Y hemos visto cómo eso se ha proliferado en varios sectores privilegiados, como digo, de nuestro país. Entonces, ¿qué hace la administración para verificar esas prácticas e identificar quizás el origen de esos recursos? Porque uno ve dealers aquí que tienen 15 y 20 vehículos, que cada uno puede costar en promedio 600, 700 mil pesos. Entonces estamos hablando de cerca de... Claro, una cantidad importante. 10, 12 millones de pesos que no cualquiera puede tener. ¿Qué hace la administración, o cómo puede la administración regular aún más esas prácticas? Fíjate, cómo está la situación hoy día, prácticamente le han dejado la regulación, como te dije, al sujeto obligado. Porque tiene un límite para la transferencia que es de 500 mil pesos para el efectivo. A partir de ahí sí tiene que mostrarle al notario el método fehaciente de pago. Pero como tú mismo dices, hay una cantidad inmensa, desde que es la administración quien debería salir a investigar de dónde vienen esos recursos. Claro. Porque cuando se hacen las operaciones a través de sujetos obligados son aisladas. Se le vende a uno e intervienen varios sujetos obligados. Pero a nivel global, cuando un propietario de dealer, ¿verdad?, instala un negocio de esa magnitud, entonces ya la administración, con ese poder proactivo que le confiere la ley, debe salir a verificar de dónde vino. Claro. Al momento, es importante señalar que al momento de constituir la compañía, las acciones también están sujetas. Correcto. La constitución de empresa también está sujeta a esta regulación. Entonces, en el momento que va a constituir una compañía, tiene que tener un capital X. Ese capital también tiene que estar justificado y demostrado. Y una pregunta, doctora. Por ejemplo, si yo voy a adquirir un vehículo que cueste 900 mil pesos y yo le doy al dealer un adelanto de 450 mil pesos, y a las 2 semanas le doy otro completivo de 450 mil pesos, que valga redundancia, completa el valor total acordado entre el dealer y yo. Eso está por debajo de 500 mil pesos cada depósito. La administración ve el depósito total de los 900 o transacción por transacción de manera individual.
Como esa es una transacción sobre una misma operación, Correcto. se ve de manera general. Agregada. General, o sea que va a haber los 900,000 pesos. Para dinero en efectivo, regula un periodo de 24 horas. Los pagos que se hacen dentro de las 24 horas se consideran una sola operación. Ok. Pero como en este caso se refiere respecto a un sujeto obligado, a una persona. Pero como en este caso se refiere a la transferencia del vehículo, aunque tú lo hayas dado En varios pagos, en la varios transferencia pagos, desde el dealer hacia sí, mí se al ve como una final operación completa. Sí, al final son 900,000 pesos el precio. De ese Pero pago. entonces el dealer ahí tiene que investigar mis recursos. Exacto, tiene que hacer la debida diligencia, que es investigar quién eres tú, de dónde proceden los recursos, a qué te dedicas y pasar esa información si excede los 500,000 pesos. Claro. Y si entonces el dealer, por desconocimiento de esta ley, y que yo sea, por ejemplo, una persona, no tengo nada de xenofobia, pero que sea yo un extranjero, que tengo $20,000 en mi bolsillo, porque un primo me trajo 10,000 y yo traje 10,000 en el avión, no tuvimos que declarar ninguno, y tengo los $20,000, lo cambio a pesos de alguna manera, y voy al dealer y le doy los 900,000 pesos al dealer. Aquí están 900 por la jipeta que te compré. Y el dealer no conoce esa legislación. Realiza la transferencia del vehículo y quizás, bueno, pero debe tener la cédula mía para poder transferir. Sí, tiene que Para poder transferir el marbete. Claro. Entonces ahí sí se completa el ciclo de... Sí, el ciclo de la ahí operación. se cierra. Y en todo caso no puede alegar desconocimiento, porque las leyes tan pronto se publican son de conocimiento general, se reportan y de cumplimiento obligatorio. Aparte de, como tú has dicho, es demasiada la publicidad que se le ha dado a esta ley como para que un dealer no la conozca. la ley. Aparte de que al momento de constituir la compañía, de constituirse como dealer, si es nueva, claro, tiene que guardar las regulaciones. Y a partir de ahí también tiene que llevar su registro. Usted mencionaba, y antes de ir a una siguiente pausa, usted mencionaba que debía conservar 10 años esa información. Las leyes no son retroactivas, entonces si esta ley tiene vigencia a partir del año 2017, teóricamente todo lo que pase a partir del año 2026 en adelante, nadie puede alegar que no tiene los registros. Exacto. Pero cualquier operación que pasó en 2016, 2015, No, ya no. 2014 y me voy más para atrás, ¿cómo la administración debe regular o verificar esa información? Porque yo no lo sabía. En 2016 yo no sabía que me iban a evaluar por 10 años. Entonces digamos que la aplicación formal de esa ley es a partir en plenitud a partir del año 2017. Claro. Todas las regulaciones de sanción operan a partir de ese momento, porque como te dije anteriormente, existía una ley de lavado de activos, antes de esta, pero no era tan extensa. Tan extensa como esta. Exacto, no tenía tantos requerimientos como esta. Perfecto, muchas gracias. Vamos a una pausa comercial y vamos con el cierre de su programa Palabra a Tiempo. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. Higüey Travel te lleva a conocer Israel, Palestina, Jordania y Egipto. 14 días de aventura, todo incluido. Nuestra excursión incluye boletos aéreos, traslados, alojamiento y visitas según itinerario, alimentación completa, tarjetas de asistencia en caso de accidente, guía de habla hispana, impuestos incluidos, tour en autobús de lujo con Wi-Fi.
visitaremos las espectaculares pirámides de Giza en Egipto, la monumental ciudad de Petra en Jordania, la iglesia de la Natividad donde nació nuestro Señor Jesús en Belén, Palestina, así como la ciudad santa de Jerusalén en Israel. Viajamos del 24 de junio al 5 de julio, desde $4,995 por persona. Deja tu viaje en manos de expertos. Llama al 829-853-4440 y 829-645-7755 o escríbenos a hotmail.com. ¿Acaso no te asusta ser padre? No. Bueno, tal vez un poco. Tenemos que buscar ayuda. El cambio viene de Dios. Muchas gracias, amigos televidentes, por permanecer con nosotros. Como siempre dice el doctor Santana, una hora parece mucho tiempo, pero en televisión se va volando. Con la doctora Gil, cuando empezamos, decía, bueno, una hora puede ser que no nos dé tiempo suficiente, pero nos quedaron temas pendientes. Pero hay un tema que es bastante interesante. Mucha gente, quizás la audiencia debe conocer, que estas famosas financieras no siempre están constituidas según los ordenamientos, los preceptos de la ley monetaria y financiera, administrada, entre otras, por la Superintendencia de Bancos, y hay lo que se conoce, un concepto que es el de banco pantalla. Doctora, ¿es una práctica en nuestro país? Las financieras, hay personas que constituyen financieras, incluyen ahorrantes y luego se dan a la fuga. Claro que sí, es una práctica bastante recurrente y penosa en el sentido de que desfalcan a los ahorrantes. Le llaman cuando dice banco pantalla porque funciona aparentemente como banco, pero en realidad no están inscritos. Para tú constituir una entidad de crédito, que es como se denominan, se dividen en bancos y financieras, hay que cumplir una serie de requisitos bastante extensos que van desde la misma persona que va a fungir como accionista tiene que estar depurada y cumplir con una serie de requisitos, hasta también el capital y la forma de constituirla. Y tiene que estar inscrita en la superintendencia de banco. Tiene que cumplir con muchos manuales, tener muchos procedimientos y procesos y protocolos. Entonces, como eso también conlleva un capital mínimo, la gente no quiere incurrir en eso, sino que viene con 5 millones, te abren una financiera. Y te ofrecen, ya tú sabes, maravillas, unos intereses que están muy por encima del sector regulado. Pero dice la tasa pasiva. La tasa pasiva. Eso, y tampoco están autorizadas a captar dinero, porque sobre todo para captar dinero tienen que estar autorizados y supervisados por la superintendencia. Entonces debería decirle al ciudadano que algo tan hermoso no puede ser cierto, porque los bancos no van a tener un negocio para perder. Claro. Y si ellos tienen tasas que están reguladas por el mercado, si viene una financiera y ofrecerte muy por encima, entonces debe llamarle la atención. Recientemente hemos visto en la prensa algunos casos, como esos de financieras que estaban constituidas pero no estaban reguladas, y tienen casos de desfalco, ¿tú me entiendes? Cuando desaparecen el dinero del ahorrante, y ahí entonces tiene que venir a hacer un proceso penal, pero ya tú sabes todo lo que eso conlleva. Todo lo que conlleva. Y como dicen, el ciudadano a pie, el común, el que nos está escuchando, ¿cómo puede identificar, aparte de esas villas y castillas que pueden vender ciertas instituciones financieras, cómo puede identificar que está frente a una posible financiera no constituida? Tiene que pedirle la acreditación. Si tú vas a un banco, te dice, mira, un amigo te lleva, mira, yo tengo un banco, o el mismo amigo te requiere, yo tengo una financiera, tiene que pedirle la acreditación, o puede solicitar a la superintendencia de banco para cerciorarse de que efectivamente está regulada.
porque ya a partir de que esté regulada por la superintendencia tiene que cumplir los estándares y protocolos que permiten asegurar la inversión de la persona. ¿Y hay una lista disponible por la Superintendencia de Bancos que te pueda a ti como ciudadano conocer cuáles son esos entidades que están reguladas? ¿O sería una solicitud expresa? Una solicitud formal en virtud de la ley de libre acceso a la información pública. Correcto. Como son registros públicos, todo ciudadano tiene derecho a hacer la solicitud y hacerle respondida. En caso de que no se la responda o denieguen la solicitud, entonces ya tiene los recursos por la vía administrativa. Pero en virtud de esa ley tiene que suministrarse. ¿Y qué mecanismo bajo qué mecanismo puede mandar una persona a una financiera ilegal según la regulación nuestra? Por desfalco. Por desfalco. Exacto, sí. Y abuso de confianza. ¿Y eso podría durar qué tiempo, doctora? Tú sabes que los procesos penales tardan un tiempo. El Código Procesal Penal establece un máximo de 3 años, pero eso, en vista de los reenvíos, de los procedimientos, no se dan en la práctica. Y también tiene que ver si dispone de activos en el país para poder responder a la devolución del dinero. Por ejemplo, puede lograr que sea condenado penalmente, pero la persona que le interesa más es recuperar su dinero. Claro. Entonces, y pudiera quizá eso darse también para, evidentemente, lavado de activos, transferencias internacionales a esos llamados paraísos fiscales, que quiero hacer una observación. No es que los paraísos fiscales, esos países sean países ilegales. No, ni dedicado exclusivamente a eso, pero evidentemente mencionamos Kuwait y Qatar, es una forma también de captar recursos y dinamizar la economía de ese país, sí, dando condiciones blandas a esos residentes extranjeros que se deciden formalizar en ese país de destino, y eso no implica necesariamente que el país sea que sea un país dedicado únicamente a eso o con esos fines, sino que da facilidad y son personas, ya tú sabes, habilidosas, quienes los utilizan para esos lavados y operaciones sospechosas. Perfecto. Bueno, pues doctora, nos quedamos sin tiempo y con muchos temas más. Para el doctor Julio Santana y para mi persona, Francisco Cruz, agradecer a la doctora Dolores Gil. Esperamos tenerla nuevamente para este y otros temas más. Y a ustedes, amigos televidentes, por su amable y muy respetuosa presencia con nosotros en sus televisores. Les deseamos un feliz resto de la noche y esperamos contar con ustedes el próximo martes, que tendremos posiblemente otro invitado de alta calidad para hablar un poco de temas vinculados con este programa. Muchas gracias.